Buenas, mi nombre es Daniel Felipe Vargas Roa y junto a mis compañeros explicaremos la idea de progreso de Robert Nisbet. En el transcurso del video, cada uno de mis compañeros se va a ir presentando de acuerdo a su explicación, a su parte de la explicación. Bueno, para dar un resumen desde el principio, se ha estado hablando de la idea de progreso y ese significado, junto a otros que vamos a hablar a medida del video, se han visto envueltos en una confusión debido a tantas ideologías, el tiempo y culturas, ya que los occidentales tenían una concepción muy diferente a los orientales. Dar un significado a la palabra danzar se ha vuelto bastante tedioso debido a que su significado abarca varias líneas como lo son el espectro espiritual y el espectro físico. A través de las épocas, esto ha ido cambiando en sí el significado mismo de la palabra, ya que en la antigüedad los griegos definían avanzar como todo el conocimiento práctico contenido en las artes y la ciencia. Por otro lado, los cristianos la definían como la liberación del hombre a todas las pulsiones físicas que lo atormentan. Pero ya en la modernidad da un significado de que avanzar es la esperanza en un futuro caracterizado por la libertad, igualdad y justicia individual. Pero también observamos que esta idea la han tomado un grupo de personas como tal para su conveniencia, para fines políticos, fines de superioridad racial y estados totalitarios. Para entender mejor el porqué de esa confusión, nos remontaremos a la antigüedad y nos vamos a ir remontando a la actualidad de a poco. Pero también vamos a dar una explicación de algunos filósofos y escritores que hablaron al respecto, tanto como los griegos como los romanos. Aparentemente, desde un principio, la idea de progreso se concibió en Occidente. Esto fue así debido a que en Oriente tenía una concepción no de progreso, sino más bien de la virtud como del ser, de la espiritualidad y la salvación, donde a través de su fe en Cristo y en la redención estaban dominados por el optimismo y la esperanza. Se volcaron enteramente hacia lo sobrenatural y creían muy fuertemente en el rápido fin del mundo. Y eso dio para que esta idea de progreso sea una idea, un término netamente moderno. En la antigüedad clásica, eso gracias a Hesíodo y a Toynbee, podemos saber que en un espacio de tiempo de 2500 años, el progreso se basó únicamente en la fe. Ya opiniones sobre el progreso vertidas por los poetas sofistas e historiadores griegos, hablamos de Hesíodo, ya que ya antes mencionado, él tenía la concepción de que en ese momento se encontraban en la edad de oro primordial, donde la humanidad se fue generando progresivamente y cayó hasta una edad de hierro. Y hay que recalcar que Hesíodo fue un escritor que no escribía acerca de las edades, sino de la raza de oro, plata, bronce, de héroes y finalmente de hierro, donde él creía que donde se encontraban actualmente, en la raza de hierro. Y se puede decir que fue uno de los personajes que dio a conocer el significado de progreso. Ya tiempo después fue Xenófabes, que dijo que los dioses no revelaron al hombre todas las cosas, pues los hombres de a poco ellos mismos fueron buscando, indagando para poder tener su propio conocimiento. Fueron volviéndose mejor a través del tiempo. No mucho después, Protágoras es el primero de los grandes sofistas que expresó su convicción de que la historia del hombre ha sido la historia de las luchas por liberarse de la ignorancia primigenia. Como tal, de poder ir acumulando conocimiento, bueno, ya tiempo después de esto, Platón, gracias a su rico y complejo pensamiento, presenta un cuadro más detallado del progreso de la humanidad, desde el estado de la naturaleza, paso a paso, hasta niveles cada vez mayores, más altos, de cultura, economía y política. Ya terminamos con Zenón el estoico y Epicuro, quienes creían que lo mejor de la humanidad había vivido en un pasado simple y remoto, y que el progreso era un mito. Esto lo decían ya filósofos griegos. Ya pasamos con los filósofos romanos, pues que dicen que el humano es un individuo que vive desnudo y sin techo, y dependiendo de la astucia del mismo y habilidad para unir fuerza con los otros para defenderse del ataque de bestias y los elementos. Entonces Lucrecio, quien es el que escribe esto, describe el progreso como un proceso natural y gradual a través del tiempo. Que el desarrollo mismo comienza desde los átomos, que pasa la materia y es toda vida, y se llega a la conclusión de que la humanidad se encuentra en su infancia y que le espera mayores logros hacia un futuro. Eh,
Bueno, y para hablar de otro escritor, hablamos de Séneca, que también es un filósofo romano. Séneca es un científico social y antropólogo. Habla también de una edad de oro primitiva donde la virtud comenzaba a abrirse y le da mérito a la filosofía y lo mismo que los filósofos griegos ven una decadencia en la humanidad, pero en sí le da el mérito totalmente a la inventiva del hombre, más no a la sabiduría. En sí los filósofos romanos tenían una visión positiva de progreso. Eso lo miraban como un proceso natural, gradual e impulsado por la inventiva humana, como lo decía, no por la sabiduría, y creían en un futuro, creían que el futuro era brillante y que se puede adquirir mucho más conocimiento. Bueno, cuando hablamos de las etapas del desarrollo histórico, hablamos que en primer lugar para San Agustín el proceso o el progreso entraña un origen preestablecido en el cual existen como un orden lineal del tiempo, una unidad humana, etapas fijas en el desarrollo, como la presunción de que todo lo que ha sucedido va a suceder y seguirá sucediendo, y que junto a esto va a tener una visión del futuro en frente a la libertad. También hace muchísima referencia a la admiración de la figura humana. Luego de esto encontramos a Joaquín de Fiore y su legado del progreso, en el cual Joaquín declaraba que la historia humana debía desarrollarse en tres etapas o en tres fases. La primera es del Padre o de la Ley, la segunda del Hijo del Evangelio y la tercera es la era del Espíritu Santo, donde los humanos podríamos liberarnos y mostrar todos los deseos físicos que cada uno tiene. Bueno, luego continúa hablando sobre la batalla de los libros, que son los libros antiguos contra los libros modernos, en el cual, según Fontanelle, habla de que la mente de hoy en día tiene las mismas facultades de las que han estado en el pasado, solamente que ha estado como en un constante progreso y en una constante evolución. Luego de que hablamos un poco de las batallas de los libros, pasamos a hablar de Turgot y el legado del progreso cristiano. Hablamos que Turgot elimina a Dios de la historia universal, y lo que hace es reemplazar todas estas etapas por un progreso más social y cultural, el cual se va dando por las diferentes causas humanas y las condiciones humanas por las cuales las personas atraviesan. Luego hablamos de un progreso que se dio en Alemania, en el cual Efraín incorpora la idea más que todo del progreso humano, que nace desde la Ilustración, y habla siempre de que la humanidad va a estar en un constante proceso o progreso. Digamos que también aquí habla un poco de Kant con tres ideas principales, y es que todas las aptitudes de una criatura, en este caso una persona, se van desarrollando a medida del tiempo, que el tiempo pasa. La segunda es que se basa como en el entorno de desarrollo en el cual la persona interactúe, y la tercera es que la constitución de la naturaleza nos va a guiar para una constitución política. Bueno, vamos a hablar de Francia con su idea del desarrollo y sobre las condiciones de las personas en ese entonces y sobre el idealismo de que las personas no tenían el mismo derecho que otras. Eh, Esto ocurre por el idealismo que ellos tienen del progreso y su forma de pensar que no todos son iguales, que hay personas que merecen estar mejor que otras y otras que no. Eh, en Estados Unidos se habla mucho sobre la religión. Se habla sobre que la religión es el progreso y lo- los avances que van a tener sobre la religión y sobre la sociedad mediante la misma. Y volvemos a Francia con la idea del progreso sobre las ciencias, ya que ellos pensaban que las ciencias como la química, física y la biología iban a ser la base del progreso. Y la nueva ciencia, que era la ciencia psicosocial, la cual hablaba sobre el comportamiento humano y esta en base al progreso. La filosofía de la historia del alemán hegeliano propone que la historia humana es un proceso dialéctico que avanza hacia la libertad, impulsada por un impulso de perfectibilidad
único en la especie humana. Se configura como el desarrollo del espíritu en el tiempo. Siendo la libertad de su esencia, este desarrollo se ha movido de este a oeste, expandiendo el sentido de libertad, cumpliendo con el estado político como la cumbre del progreso histórico. Donde la idea de libertad se concreta, la dialéctica hegeliana, con su visión de progreso histórico, influenció a muchos pensadores, incluso a aquellos que no compartían su veneración por el Estado. La obra de Hegel, a pesar de las críticas a su mistificación de la dialéctica, sigue siendo una referencia fundamental para entender la historia y el desarrollo de la humanidad. En el siglo XIX, la filosofía del progreso dominó el pensamiento social. Autores como Mill y Spencer defendieron la idea de que la historia humana sigue siendo una ley natural del progreso hacia la libertad y la protección social. Esta visión se basaba en la ley de 3 etapas de Comte y en la aplicación del método científico a las ciencias sociales. Spencer, en particular, progresó como un proceso evolutivo similar al desarrollo biológico. La filosofía del progreso contribuyó a la secularización de la sociedad y al optimismo sobre el futuro, pero también recibió críticas por su excesiva confianza en el progreso y por su determinismo. En el siglo XIX, el progreso era una creencia fundamental en la cultura estadounidense. Historiadores como Brancov y Draper lo veían como una ley natural que conducía a la libertad. Mientras que Emerson celebraba la Edad de Acero, exposiciones como las de Chicago y Londres mostraban el progreso tecnológico como un triunfo del intelecto humano. Aunque esta visión optimista ignoraba problemas como la pobreza y la degradación ambiental, el progreso era una religión secular en el siglo XIX, una visión que ha sido matizada por las experiencias del siglo XX y el siglo XIX. Hola, mi nombre es María Fernanda Rodríguez y yo voy a hablar de Estados Unidos de Norteamérica. En el siglo XIX, la idea del progreso era omnipresente en Estados Unidos, considerándose casi una religión. Autores como Bancroft y Draper defendían una ley natural del progreso que guiaba al país hacia la libertad. La fascinación por la tecnología era tal que incluso críticos como Emerson la celebraban. Exposiciones como la de Chicago en 1893 atrajeron a millones de personas maravilladas por los avances. Contrastar esta visión con las preocupaciones actuales del siglo XXI es crucial para comprender la evolución de la sociedad estadounidense. Si bien la idea del progreso dominaba en el siglo XIX, no era universalmente aceptada. Algunos pensadores como Borja, Nietzsche, Schopenhauer y Spengler dudaban o incluso detestaban los cambios que la mayoría consideraban progresistas. Aunque el pesimismo histórico no era nuevo, ya existía la Ilustración francesa, solo en el último cuarto del siglo XX se ha reconocido la importancia de estos escépticos a pesar de su existencia. La mayoría de la gente en los siglos XIX y XX tenían fe en el progreso, considerándolo como una fuerza natural e inevitable. La frase "no se puede detener el progreso" era común en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, la idea del progreso era un tema central para intelectuales, políticos y estadistas de la época. La idea del progreso en el siglo XIX no era un concepto monolítico. Algunos la asociaban con el poder político, la nación y la raza, justificando la expansión imperialista, el nacionalismo y el racismo. Para otros significaba el avance de las artes, las ciencias, las instituciones libres y la creatividad. Es crucial entender las diferentes interpretaciones del progreso para comprender su impacto en la sociedad y luchar por una visión más justa e igualitaria. La fe del progreso, omnipresente en el siglo XIX,
se vio sacudida por las tragedias del siglo XX. Muchos la consideraban muerta, pero aún persiste en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales. El futuro del progreso dependerá de nuestra capacidad para aprender del pasado, cooperar y crear una nueva visión más sostenible e inclusiva. El destino del progreso está en nuestras manos. La fe en el progreso, a pesar de las tragedias del siglo XX, no se extinguió al inicio del siglo XXI. Persistía entre industriales, comerciantes e incluso durante la Gran Depresión. Algunos la asociaban al libre mercado, otros a la planificación. Otros a la planificación gubernamental. El neoliberalismo, el tecnocratismo y los movimientos radicales progresistas también la defendían. El comunismo en Rusia y China la mantenían viva. La evolución social, basada en la idea del progreso, sigue presente en las ciencias sociales, aunque no podemos asegurar un futuro tan promisorio como el del siglo XIX. La fe en el progreso sigue siendo una fuerza importante en el mundo actual. Hola, mi nombre es Valentina Mejía y hoy voy a hablar como último punto sobre la idea de progreso en el siglo XX. Nisbet mencionó diferentes autores que fueron importantes porque rechazaron la idea de progreso, como lo fue Nietzsche, Schopenhauer y Weber, ya que ellos decían que no iba a haber un progreso durante el siglo XX, por diferentes razones que vamos a ver más adelante. Con ellos también fueron como apoyados por diferentes autores y filósofos, como lo fue Freud en El malestar de la cultura. Pero dentro de estos autores se destacó uno que no creía, o sí, estaba en contra de que se rechazaba, porque estaba a favor de que iba a haber una visión, él tenía una visión más optimista sobre que iba a haber un cambio o un progreso, que fue Chardin, en donde su filosofía decía que el ser humano tenía una perfecta y eterna pues humanidad y perfección. Nisbet también en el ensayo pues creado nos mostraba diferentes puntos que eran importantes de por qué sí o no, por qué estar en contra o a favor del progreso. El primer punto es que la productividad industrial nos lleva a disminuir el deseo de nuevos ámbitos y beneficios. ¿Por qué? Porque decía que una persona que ya tiene muchos beneficios ya no espera buscar más, y la persona que ya tenía beneficios no quería buscar más allá, y por lo tanto no había un progreso de esa persona, y con esto también se pierden ciertos valores sociales y morales. También se dice que ya hemos alcanzado límites de desarrollo económico, pero se cree que el progreso sigue siendo importante y sigue siendo vivo solo de manera precaria. Como segundo punto, Nisbet hizo referencia a los escasos recursos naturales que tenemos en este momento y que esa es una parte esencial para el progreso. También menciona que Descartes decía que el ser humano puede tener muchos recursos naturales y que no se iban a gastar, pero que el ser humano jamás iba a aprender o a saber cómo utilizarlos realmente. Por lo tanto, dice que el hombre necesita aprovecharlo. Y Nisbet afirma que ya estos recursos naturales se están acabando. Como tercer punto, Nisbet afirma que la ciencia ha alcanzado ya sus límites para la capacidad de desarrollo. También afirma que la ciencia tanto puede ayudarnos a nosotros, como también puede ser perjudicial, sobre todo para la psicología y para la moralidad. Con la ciencia se han esperado muchos diagnósticos, por ejemplo, para el cáncer, que realmente no se han alcanzado. Y la ciencia está en una fase de burocráticos, en donde hay un sentimiento de desilusión porque se cree que ya no hay más que investigar. Como cuarto punto, Nisbet nos habla de un hastío, como un disgusto de las sociedades occidentales sobre los bienes materiales y espirituales. Dice que las personas o la ética del trabajo ha disminuido un montón.
En cambio, la ética del ocio, es decir, de lo que uno hace en sus tiempos libres, va aumentando. Pero el ser humano no sabe aprovecharlos realmente porque muchos hombres se refiere a la sociedad, eh, el ocio lo gastan en drogas, alcohol, por lo tanto no disfrutan como se debería. También dice que la tecnología ha aumentado esta ética de ocio y ha convertido fetiches virtuales y por lo tanto al día de hoy, hay pérdidas de conexiones sociales. Ya para finalizar, entonces, Nisbet hizo una pregunta que fue, ¿cuál es el futuro del progreso? Él dice que esto es de pura especulación y hay dos posibles caminos. La primera es que la humanidad se olvide de la idea de progreso y por lo tanto desaparezca completamente. Y la otra es que no desaparezca. ¿Y cómo no desaparece? Por la base fundamental que es el renacer de la religión, que dice que el progreso tiene como base la religión y sobre todo el cristianismo, en donde pues el ejemplar fue San Agustín y por lo tanto alcanzó una plenitud, porque dice que el pecado original jamás va a poder ser separado de la filosofía, por lo que muestra la condición como hombres y se cree que la llegada del milenio puede establecer una religión fuerte y por lo tanto puede haber un progreso y puede llenar el vacío que se está dejando en este momento. Muchas gracias.